Muy buenos días. Yo quiero retomar ahí un poquito lo que acaba de contarnos Eli. Estamos muy felices de tenerlos acá hoy y quiero reforzar un poquito el mensaje de ojalá nos quitáramos hoy esa capa de saberlo todos y con mucha humildad y con mucho amor nos pongamos esa capa de aprender todos y que las conversaciones que podamos disfrutar acá no solo desde el escenario sino las que ustedes puedan materializar ahí en los cafés, en los recesos y demás, pues nutran de un montón de cosas muy positivas para lo que estamos construyendo entre todos acá. Hoy vivimos un mundo en el que las organizaciones ya no están solo llamadas a que entreguen resultados financieros. Hoy les exigimos a las empresas, a las organizaciones, que hablen de impacto de generación de valor social, que cuidemos del ambiente, que inspiremos a las personas, que movilicemos voluntariamente a las personas. Y eso lo que permite también y lo que materializa, o lo que digamos que exige también es que los líderes que nos acompañan y que lideran hoy organizaciones como las que ustedes están hoy liderando seguramente, pues también descubran unas nuevas herramientas, que cuenten y que se equipen con más capacidades y demás, ¿cierto? Entonces hoy nos convoca aquí una pregunta y es para gobiernos, para empresas, para academia, para cualquier tipo de organización, y es ¿qué diferencia o qué hace que un líder logre justamente transformar y generar transformaciones reales en la sociedad? Hoy tenemos la fortuna, además de que nos acompañen aquí dos grandes líderes a los que ayer chismoseé ahí en su LinkedIn y veo que tienen muchas cosas en común, no solamente la música como hablábamos ahorita, sino que además vienen de innovación los dos, vienen de la banca los dos, y hoy además lideran dos organizaciones muy importantes, dos fundaciones empresariales muy relevantes, no solo en nuestro contexto colombiano, sino también en nuestro contexto latinoamericano, que es lo que también hoy hace pues que esta conversación la podamos elevar como a otros lugares. Entonces, para empezar, como dicen en México, vamos a la carnita. Cami, hoy hablamos de liderazgo con propósito y digamos que anteriormente veíamos que se mencionaba como temas de responsabilidad social, y eso era como un rinconcito por allá en las empresas y como que era tan bonito en Navidad que entregábamos regalitos y unas cosas súper tiernas y todo, ¿cierto? Hoy digamos que las empresas están llamadas y digamos que los que logran generar una gran diferencia y son relevantes en sus sectores y demás, son esas empresas que logran conectar la estrategia con su propósito y que a partir de esa narrativa, como la tienen en Bancolombia, a través de la inclusión financiera, del tejido productivo y demás, logran justamente conectar estos temas. ¿Cómo logra una compañía y una organización construir una organización que realmente respire y sea muy coherente con ese propósito? Vale, Emilio, no. Buenos días a todos. Para esa pregunta yo siempre he dicho que no hay nada más peligroso que un buen propósito bien definido, porque cuando un propósito queda bien hecho, cuando tan pronto se define, es ahí en donde uno entiende lo que se viene y lo que tiene que empezar a pasar en la compañía o en la organización. Nosotros como organización en el 2019 hicimos un replanteamiento del propósito y ese propósito tiene una palabra llamada bienestar, Emilio. Y cuando uno dice bienestar, uno puede salir a buscar el significado de bienestar en Google. Ahora ya pues ya no se busca en Google, sino hasta para eso uno usa ChatGPT, aunque no se debe usar para eso, pero bueno, hasta para eso uno lo usa. Pero es empezar a entender que cuando declaras una palabra de generar bienestar o promover el desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos, es un compromiso que requiere una palabra con la que tú cerraste la pregunta, y es altísima coherencia. Y para lograr esa altísima coherencia requiere que esté en el ADN de toda la organización, y cuando estás en una organización tan grande de 20.000 empleados, 30.000 colaboradores, o incluso en una organización más pequeña que es totalmente digital, en donde casi no se ven y todas las relaciones a distancia, requiere que te tomes un tiempo. A mí me gusta siempre como recorrer 4 cuadrantes, y el primer cuadrante es empezar a contarla y a tener conversaciones sobre el propósito, porque lo que es bienestar para ti, estoy segura que no es bienestar para mí. Va a haber coincidencias quizá, pero cuando te detienes a escuchar qué entienden las personas de la organización por la declaración que estás haciendo, ese es un primer paso.
Pero entonces después de ese primer paso tenés que llevar a las personas a vivir ese propósito. Y cuando las llevas a vivir ese propósito, y nos pasa mucho a nosotros, porque cuando declaras bienestar, cuando uno habla de bienestar y bienestar aquí en Medellín, uno piensa bienestar, qué rico, cuando uno le dicen bienestar, uno piensa descanso, uno piensa quizás salir a vacaciones, porque uno da por sentado que el agua y la luz están, que cuando uno va a necesitar el celular simplemente o se le descarga, lo conecta. Pero cuando uno habla de bienestar y uno se va al Chocó y resulta que la luz se va 3 días, entonces ya la luz, la energía toma una relevancia distinta en el bienestar. Pero cuando hablas de bienestar y tú das por hecho que abres la canilla, abres el agua y va a salir el agua, pero te vas a Tumaco y te das cuenta que el agua no llega 30 días, entonces el bienestar toma una relevancia distinta. Y ahí es en donde empiezas a conectar, cuando llevas a los colaboradores a vivir el bienestar, les cambias ese cliché que tienen en la mente de lo que eso significa. Pero después vienen a contar la historia y vienen a transmitir esa historia y qué fue lo que pasó. Y después vuelve otra vez a vivirse el círculo de los 4 cuadrantes y es, lo declaras, conversas sobre él, lo haces vivir y después las personas son las que narran el propósito desde su voz. Y ese último cuadrante en donde las personas de la organización tienen voz, para mí es el más relevante, porque quiere decir que ya está calando en su manera de pensar. Es muy distinto analizar unos estados financieros de un emprendimiento sin haber ido al territorio y después de haber ido al territorio y entiendes que quien está generando, la empresa que está generando esos resultados financieros está siendo liderada por una mujer que es lideresa, que vive en el Caquetá, que ha tenido que vivir una transformación increíble en ese negocio de quesos que lidera, y entiendes que cuando se fue Nestlé perdió todo lo que tenía y tuvo que reinventarse. Ahí el análisis es muy distinto. Entonces yo diría que es eso. Primero, mensajes, no hay nada más peligroso que un propósito bien definido y motivador y transformador. Y lo segundo, requiere tiempo. No, ahorita vivimos en un mundo en donde todo es rápido, todo es de afán, pero ¿por qué se demora? Un propósito que entra en el corazón de los colaboradores toma tiempo, eso diría. Gracias, Cami. Ya tienes verso. Fernando, en Fundación Bolívar de Vivienda tienen programas e iniciativas como Aflora y otras que buscan justamente la sostenibilidad en las organizaciones y en las comunidades, y quisiéramos saber desde tu punto de vista, desde tu experiencia como voluntario y al frente obviamente de la fundación, y es, ¿cuál es como una lección que has logrado entender alrededor de cómo un líder no solamente cumple un objetivo cuando se gestionan proyectos de esta naturaleza, sino que además logra movilizar transformaciones a largo plazo? Gracias, Emilio, y buenos días a todos. Es un placer estar aquí en la Cámara de Comercio. De verdad que estoy fascinado con estas instalaciones. Felicitaciones, Natalia. Yo creo que uno o todos nosotros como líderes, debemos tratar de buscar eso que precisamente estaba mencionando Cami, que es cómo logra uno que la gente tenga un propósito superior más allá de lo que uno hace el día a día, la causa. Todos los programas nuestros nosotros los tratamos digamos que enmarcar en un marco, valga la redundancia, en donde nosotros busquemos cómo logramos que cada persona, cada organización pueda tener, digamos, un crecimiento infinito o un desarrollo y una prosperidad infinita. Obviamente eso es más fácil decirlo que hacerlo, pero cuando uno tiene esa mentalidad de generar bienestar, por generar bienestar, no necesariamente por generar, pues uno no sabe si la empresa va a ser exitosa o no, uno no sabe si la organización social va a generar el valor requerido o no, uno no sabe si la persona va a ser un gran músico o no, pero hay que dar todas las herramientas para que eso todo sea posible. Y cuando eso sucede, pasa una cosa muy importante, que es las personas empiezan a darse cuenta que es relevante todo lo que yo estoy haciendo. Cuando todos empezamos a compartirlo,
y de golpe lo hablamos esta mañana que veníamos en el carro. Aquí en Medellín hay una cosa que a mí me encanta y es la gente va a la milla extra. La gente, uno para aquí en la esquina, paramos aquí, una persona en la esquina nos dijo, ¿dónde puedo parquear el carro? Y la persona dice, no sé, pero ya le averiguo. Y él sí estaba montando en su moto. Vaya, pregunte eso en Bogotá. No, dice, no sé, tendría que averiguar, pues obvio que tendría que averiguar, pero es ir la milla más, es cuando hay un propósito general de todos, la misma gente empieza a desarrollar esa prosperidad para todos, ese desarrollo para todos. Entonces yo creo que lo que hemos venido haciendo nosotros es precisamente eso, buscar que cada uno de nosotros, cada una de las personas del Grupo Bolívar, las personas de nuestros relacionados, de nuestros clientes, de nuestros beneficiarios, todos tratemos de empezar a mirar el mundo de una manera en donde puedo yo aportar y dónde puedo generar yo valor para que esto funcione. Cuando nosotros empezamos a hacer el voluntariado, y aquí yo no sé si esto es bien visto o mal visto en voluntario y todo ese rollo, nosotros comenzamos, claro, nosotros empezamos a mirar el voluntariado como la parte de sensibilidad. Es bonito ser sensible a los problemas que uno no tiene. Ir a ver hacer unas casas de emergencia, pues es muy bonito. Queda uno afectadísimo porque pues uno dice, es increíble que estas personas tengan que vivir aquí y yo tengo, como tú lo bien decías, luz y agua en la casa, y eso obviamente le da un impacto social a uno y le da una sensibilidad que es muy importante tenerla, pero por otro lado, uno no es bueno construyendo casas. Nosotros hacemos, yo siempre les hablo de cuando uno sale a pintar un colegito, pues mucha gracia ir a pintarlo, pero va a quedar mal pintado. Pues no por nada, porque yo no sé pintar. Entonces, claro, gracias por haber traído la pintura, gracias por haber ido a pintar, pero quedó mal pintado. Pero hay que estar agradecido en eso. Pero yo puedo aportar en otras cosas, yo puedo aportar con emprendedores, yo puedo aportar con organizaciones sociales, yo puedo aportar con tutorías a jóvenes. Ahí genero yo más valor a la sociedad. Y yo creo que nosotros tenemos que estar muy conscientes en dónde también uno genera más valor. Y por eso les decía, es muy importante tener la sensibilidad y generar esa sensibilidad en las personas, pero también es muy importante que sean conscientes de que el mayor valor que uno le puede dar a la sociedad no necesariamente es unos voluntariados que sean puntuales, simplemente pues, claro, es bonito, es agradable, nosotros hacemos siembras de árboles, que es importantísimo, pero claramente es mucho más importante o mucho más valor genero yo, y yo como tengo el tiempo, ya me queda poco, tiempo reducido en la vida, entonces yo tengo que dar lo que yo más pueda y generar el mayor valor. Entonces es como generar esa filosofía y esa mentalidad. Súper, gracias. Y ahí voy justamente a algo que de hecho hemos conversado con muchas empresas y es cómo logramos priorizar esas acciones justamente y cómo le damos como una justa medida a cada cosa, a cada momento, ¿cierto? Entonces aquí les voy a preguntar algo y es, desde la silla que cada uno tiene hoy en las organizaciones en las que lidera, ¿cómo logra uno cuando va a tomar decisiones, digamos, como balancear tres aspectos que son, digamos, muy relevantes? Y es, por un lado, tener en cuenta el impacto social, ¿cierto? Por otro lado, las expectativas corporativas, que es la organización, que está obviamente detrás de todo. Pero además, escuchar y entender las necesidades que tienen las comunidades. ¿Cómo toma una decisión para que haya ese equilibrio ahí? Sí, yo creo que lo que estaba diciendo Fernando es súper importante, porque nosotros también pasamos por ese momento. Incluso ahorita que estamos repensando nuestro voluntariado, pues que acá nos acompaña Betsy, que es nuestra líder de voluntariado en Bancolombia, uno tiene que saber en qué es bueno y eso solamente lo hace una buena declaración estratégica. Para nosotros, para tomar esa decisión, la base siempre será la estrategia. Nosotros tenemos en la estrategia de la Fundación el fortalecimiento del tejido productivo. Entonces nos llegan muchas solicitudes, voy a dar ejemplos, también pintar casas, y nos tenemos que pensar siempre si eso fortalece el tejido productivo, porque hay personas que dentro de su voluntariado y su estrategia, esa pintada de casas genera todo el valor del mundo.
nos llega también solicitudes de invitaciones de alumbrado público. Y llegan muchas cosas porque son muchas oportunidades las que pueden empezar a llegar, pero cuando uno tiene una buena definición estratégica, eso en primer lugar te permite decir a qué sí y a qué no, porque yo no puedo poner a arreglar el alumbrado público a un financiero, a un experto en riesgos. Pues, quizá lo vaya a hacer con todo el amor del mundo porque sé que los colombianos somos muy palas que sea y nos le metemos a todo y a nada nos cuesta mucho decir que no. Pero quizá ese financiero va a ser mucho más útil en un ejercicio de mentoría con un emprendedor. Entonces, tener un buen marco estratégico es el primer paso para tomar esa buena decisión. Lo segundo, yo diría que es poder entender muy bien que estamos evolucionando hacia modelos de inversión de impacto que pues están en un balance con filantropía. Y yo le puedo hacer muy bien a una organización mucho bien a través de una donación, pero ¿qué pasaría si yo la ayudo a ser sostenible y a no depender 100% de la filantropía? ¿Qué pasaría si yo evalúo los negocios no solamente desde el impacto, sino desde todas estas capacidades que tienen pues, nuestros equipos comerciales, los equipos de estrategia? Hay un montón de talentos súper potentes que le hacen mucho bien a quien lo necesita, las empresas que están en nuestro caso creciendo en la ruralidad y que necesitan una visión empresarial distinta. Nosotros ahorita tenemos un propósito fuerte dentro de esa estrategia y es, vamos a apoyar a las empresas a que aumenten sus ingresos, sí, pero es mucho más chévere si fortalecen su patrimonio, para que ante cualquier dificultad tengan cómo resistir. Entonces, las decisiones ahora las estamos tomando pensando en que este mundo es muy cambiante. Cómo lograr hacer los modelos de negocio menos frágiles ante cualquier cambio de gobierno, menos dependientes de las donaciones de la filantropía, menos dependientes de lo que pueda pasar alrededor y mucho más fortalecidas en su estructura de negocio. Entonces, es difícil porque es difícil no dejarse guiar solamente por el impacto, pero creo que ya estamos evolucionando a un lugar en donde se puede tener un muy buen modelo de negocio de impacto y totalmente sostenible en el tiempo, sin que sea y dependa 100% de la donación o la filantropía, porque es un juego peligroso que puede tener muchos beneficios en el hoy, pero no tiene una visión de futuro y de sostenimiento de las organizaciones. Entonces, diría yo que estamos en ese camino aprendiendo a tomar esas decisiones, pero cada vez es más fácil porque cada vez nacen los modelos de negocio, en nuestro caso de la ruralidad, más conscientes de eso. Si entendí bien la pregunta, Emilio, es ¿cómo priorizamos nosotros nuestros proyectos y a qué le damos más importancia? Sí, y cómo logramos como equilibrar esa balanza de la que tú hablabas ahorita, de cómo no nos desviamos y cómo logramos el impacto en el negocio, en la sociedad y en la comunidad. Digamos que a mí no me importa que nos desviemos, porque yo creo que nosotros tenemos un equipo que aquí debería venir a hablar Erika Tres Palacios, que es la que ha liderado todo este tema aquí, que debería venir acá y cambiarme el puesto y yo más bien me bajo, porque es la que realmente ha logrado todo este cambio, con Ingrid, Sergio y Angie que están aquí también. Pero hay un tema que es muy importante, como nosotros creemos en la capacidad digamos que la capacidad del ser humano, de todas las personas de la organización, nosotros no tenemos como una especie, nosotros tenemos una guía clara de qué queremos hacer. Nosotros, de hecho, pues arrancamos con un voluntariado puntual, que era todo el tema de sensibilidad, que eso es muy importante para la sensibilización, pero empezamos también a hacer voluntariados estratégicos, que era, por ejemplo, educación financiera, innovación, manejo del riesgo, todo lo que tenía que ver también con los negocios y la parte estratégica del Grupo Bolívar. Era un tema que pues, relativamente obvio y eso pues obviamente tiene un norte y eso va andando, pero también aparecen otras cosas, como bien lo decía Cami, cuando uno tiene, pues no sé, 20.000 personas en una organización,
A no todos les gusta lo mismo. Si aquí alguien dice, oiga, hay gente que le fascinan las mascotas, a mí no. Entonces, eso no tiene nada, no importa. Yo no voy a ir a ningún peluche, no voy a ir a ningún sitio a coger perritos, yo no voy a hacer eso. Pero a mí digo, pues sí me gusta ir a sembrar árboles, o a mí sí me gusta ir a rescatar, no sé, tierra, tortugas, lo que sea, salvar delfines, todo eso. Entonces nosotros montamos un esquema en el grupo muy interesante que se llama visionarios. Y visionarios es que cada empleado del Grupo Bolívar puede desarrollar su propia iniciativa de voluntariado. Entonces se hace una convocatoria entre los empleados, cada uno dice, tengo esta idea, ¿cómo la voy a implementar? Hace como un proyecto, lo plantea y en el equipo de Erika y curamos los proyectos y decimos, a este le aportamos recursos, a este le aportamos recursos y hoy en día tenemos mal contados unos 30 proyectos de personas que han definido su propia voluntariado y claro, traen personas de la misma organización para que todos podamos aportarle a ese proyecto. Entonces hoy tenemos proyectos de todo tipo, desde ecoparques hasta talleres de vida y fortalecimiento del proyecto de vida de los jóvenes. Entonces ahí mismo es donde nosotros logramos más o menos priorizar, porque nuestro objetivo es claro, es cómo le aportamos mayor valor a la sociedad como empresa y como empleados del Grupo Bolívar. Y teniendo eso en cuenta, pues damos todo lo que tenemos los recursos, tenemos otra cosa que es maravillosa es que la alta dirección, digamos que la presidencia del Grupo Bolívar nos da toda la rienda suelta para hacer todo esto y hacemos una cosa adicional, que todos los años hacemos un encuentro de líderes voluntarios, que es, les damos un reconocimiento a todos los voluntarios, a los líderes que han liderado muchos de estos procesos, a los que también lideran para que la gente se involucre en el voluntariado, los traemos y que todos ellos puedan salir a tener un reconocimiento. Generalmente hacemos un paseo, nosotros les decimos encuentro y me encanta decirle paseo porque es mucho más rico un paseo que un encuentro. Y los llevamos, vamos a todas partes y hemos ido a todas partes del país, hemos ido al Eje Cafetero, a Santa Marta, hemos tratado de salir del país, pero no nos da porque nos sale muy costoso, pero en fin, hemos estado aquí en Medellín, hemos estado en Santa Marta, en La Guajira, en fin, y siempre nos llevamos para darles ese reconocimiento, porque es el tiempo libre de las personas, nuestro voluntariado es en el tiempo libre de las personas y también hay veces en el tiempo de la empresa cuando los jefes lo promueven. Nosotros tratamos de promover que los jefes lo promuevan también. Entonces, fíjate que la prioridad nuestra es como una especie de orgánica. Aquí nadie está como diciendo, esto lo hacemos, esto no, sino démosle un poquito la rienda suelta con un marco claro de generarle valor a la sociedad. Súper, gracias. Camila, las transformaciones sociales, digamos que requieren obviamente un líder, pero eso no es como solo porque el líder se le ocurrió una gran idea, sino que detrás hay obviamente un equipo que respalda y hay unas personas, como mencionaba ahorita, por ejemplo, Fernando, unos líderes que acompañan y además y que se convierten como en esos embajadores, en esos influenciadores dentro de las organizaciones. Entonces, en Impactamos, que es el programa de Bancolombia, hemos visto, por ejemplo, que hay mucho talento con unas ganas impresionantes de hacer un montón de cosas, de participar en muchas iniciativas y traen ideas y demás. Pero queremos abordar un tema específico y es esas nuevas generaciones que llegan a las compañías, a las organizaciones, ¿qué es lo que los motiva? ¿Qué los cautiva? ¿Por qué vienen? Sí, ahorita Fer hablaba del propósito. Pues cuando yo inicié a trabajar, yo inicié mi vida laboral muy joven, pues porque me tocó pagarme la carrera, entonces tocó empezar muy temprano. Yo pues creo que no recuerdo haber hablado como mi propósito, o esto es lo que me mueve, pues no sé si eso, uno no era muy consciente de eso. Ahora los jóvenes que salen de las universidades salen como con un propósito y una causa, que tú ahorita lo nombrabas, Fer, y es
Algunos tienen una causa muy fuerte a través de los liderazgos de mujeres, los liderazgos femeninos, otros tienen una causa muy alineada por naturaleza, por temas de naturaleza, otros una causa, pues si trabajas en un banco, otros son muy financieros y muy banqueros. Nosotros hemos hecho un trabajo muy interesante con el equipo de talento y cultura, porque el voluntariado nuestro no va separado de los arquetipos que tenemos de experiencia del empleado. Entonces, la base nuestra es obviamente el propósito de la persona. Ahorita es mucho más fácil que cuando le presentas esas oportunidades de voluntariado a los colaboradores, y unido a los arquetipos de experiencia del empleado, los jóvenes y empiecen como a encontrar su camino. Lo chévere también que pues hacemos nosotros es que tenemos mapeada esa diversidad que tenemos. Obviamente es muy difícil que para cada persona haya un camino, pero sí hemos logrado agrupar desde los intereses muy alineados a la estrategia de la organización y a la estrategia de la fundación. Nosotros sí no damos tanta libertad, Fer. Nosotros sí tenemos que encontrar unos caminos porque se nos puede salir de controles. Como yo pues trabajé muchos años en innovación y cuando abres esa caja de Pandora, desde las propuestas nos pueden llegar cosas muy locas. Entonces nos ha tocado, como viendo la cantidad de propuestas, yo digo que Bancolombia no es una empresa que sufra de ideas hay un montón. Entonces, ¿cómo lograr primero entender el propósito de las personas, alinearlo a los arquetipos de la experiencia del empleado, porque el apoyo que nos ha dado el equipo de talento y cultura es increíble? También lo alineamos a los rasgos culturales, porque ningún voluntariado puede ir en contra de los valores de la organización ni de los comportamientos del liderazgo. Eso es súper importante por la reputación organizacional. Pero también, como decía ahorita Fer, nos ha costado espacios de empatía y de escucha, porque ahorita Fer decía, yo no soy una persona de mascotas, yo por ejemplo no soy una persona, mi skill más fuerte no es alrededor de la naturaleza, los bonos de carbono, eso pues yo me voy más por los liderazgos, el emprendimiento. Pero cuando tú te sientas a escuchar a estas personas a las que eso los mueve, pues te babeas de ver como esa energía con la que hablan y tú dices, de verdad que lo van a lograr. Si hacemos un voluntariado que esté en el Caquetá, que tenga foco en reforestación, en bonos de carbono, y son banqueros de banca de inversión, y los escuchas súper apasionados, entonces tú dices, este es el lugar para ellos. Pero otros son más de hacer voluntariado a través de juntas directivas, de su participación en juntas directivas, y otros son más de acompañar emprendimientos desde la mentoría. Entonces hay caminos, hay propósitos, hay cultura organizacional, pero definitivamente hay que ser muy empático para escuchar, porque las necesidades de los jóvenes de ahora, los que llegan recién a la organización, son muy distintas a las que cuando yo llegué a una organización tenía, y con un propósito desconocido. Gracias, Camila. Fernando, Camila mencionaba un tema muy importante ahí, es cómo logramos desde las organizaciones, desde las fundaciones empresariales, vincular las áreas de talento, ¿cierto? Que además pues logran ejercicios de formación. ¿Talento humano? Talento, ajá, sí, talento humano. Que ahí además pues logramos como ejercicios de vincular a las personas muy a la estrategia, pero además formar esos líderes que necesitamos en el futuro, ¿cierto? Y hoy en Latinoamérica vivimos una región que está, digamos, como muy marcada pues en una tendencia mundial por la inteligencia artificial, pero entonces tenemos una gran polarización social, tenemos grandes temas y grandes retos como los cambios climáticos, la salud mental, temas de migración y demás, ¿cierto? Hoy, ¿cuál es el tipo de líder o cuál es el principal desafío que tenemos en Latinoamérica para que nuestros líderes den respuesta a esos temas que tenemos hoy tan retadores en nuestra región? Bueno, eso sí, mejor dicho, la pregunta. Bueno, se acabó el tiempo. Qué gusto de tenerlos a todos aquí.
Pues es una pregunta, yo creo que todos nos gustaría poder tener una respuesta. Yo creo que nosotros tenemos que empezar también a mirar qué queremos construir de las futuras generaciones. Yo por un lado pienso que, y esto es opinión personal nada más, que a los jóvenes de hoy los estamos consintiendo demasiado, consintiendo volviéndolos unos, y esto es en general porque hay unos maravillosos y de todo, pero en general estamos dando demasiados derechos y muy pocos deberes. Hablábamos esta mañana, yo desde que tengo razón me han puesto a tender la cama y he planchado. Hoy en día los niños les preguntan a los 3 años que qué te quieres poner, si el vestido rojo o el amarillo. Hermano, pongan el vestido que sea. Y yo creo que tenemos que ver qué queremos hacer de esos jóvenes, porque la resiliencia, y el colombiano ahí sí de verdad es absolutamente resiliente. Nosotros nos ha pasado de todo y nos hemos parado, pero no solo de la resiliencia se vive. Entonces yo diría que el liderazgo hay que construirlo. Uno, generar jóvenes, gente muy resiliente para pararse, para caerse y volverse a parar sin que nadie le esté diciendo qué bien lo hiciste o si lo hiciste o si te sentiste mal o si te dolieron las rodillas. Uno se para con la rodilla ensangrentada y camina. Y yo creo que eso es algo que tenemos que fortalecer en el liderazgo. Otra cosa es, y lo hablábamos de golpe también ayer en una conversación, si a Latinoamérica la apagan, hacen off, no pasa nada. Y somos casi 1 billón de personas, un poquito menos, que entonces la relevancia nuestra, ¿dónde está? Entonces todos los países del mundo que están entrando en ciencia, tecnología, investigación, biotecnología, nosotros tenemos que entender que ese es el camino. Nosotros no podemos seguir peleando que si Petro tenía razón, que si Uribe tenía razón, que si el otro tenía razón, porque eso no nos está llevando a ninguna parte. Nosotros tenemos que empezar a crear una sociedad mucho más de conocimiento, de matemáticas, de tecnología, obviamente la parte social, la parte de bienestar y la parte nuestra, digamos como la parte de los poderes, de ¿cómo se llama?, de las habilidades, los poderes, no habilidades blandas, porque son los power skills que llaman hoy en día. En Latinoamérica los tenemos todos, somos absolutamente, el mejor sitio para vivir en el mundo es Latinoamérica porque somos los más queridos, los más simpáticos, las mejores fiestas, la mejor música, todo eso somos nosotros. Eso ya lo tenemos, nos toca esforzarnos en lo otro, porque cualquier latinoamericano, cualquier colombiano que haga su trabajo con disciplina y rigor es extraordinario a nivel mundial, es fuera de serie. Entonces, ¿qué es curioso? Si eso puede pasar, ¿por qué no lo podemos hacer todos? Porque tenemos un problema de comunidad. Nosotros solos, un colombiano le resuelve a uno, si uno está metido en la selva, lo saca. Pero 2 lo dejan ahí uno enterrado toda la vida. Entonces yo creo que ¿qué debemos formar? Pues yo creo que es un liderazgo que sea mucho más consciente de generar conocimiento, de innovar, de aprovechar nuestros recursos naturales para lo que los debemos aprovechar. Y en ese sentido no es ese quiere hacer fracking, pues toca, no es que quiera, toca. Pero también es la biotecnología, somos el segundo país más biodiverso del mundo, Brasil es el primero, entonces nosotros deberíamos estar ahí entre los dos haciendo todo tipo de cosas de tecnología en biociencia. No sabemos vender una molécula, toca aprender a vender moléculas. No sabemos hacer una cantidad de cosas que debemos aprender a hacer. Entonces ese liderazgo yo creo que nosotros debemos enfocar en eso y dejar de preocuparnos por si la posición presidencial es en Barranquilla, Cúcuta o Bucaramanga. Bueno, aquí vamos a tener que empezar a jugar con el reloj porque ya nos está acabando, estamos ahí 10 minuticos. Entonces, voy a pedirles a cada uno 1 minutico para que nos cuenten cuáles consideran son
3 habilidades que debería desarrollar de aquí al 2030 el líder que necesitamos en Latinoamérica. Y ahorita hablaba Fernando de la resiliencia. ¿Quieres que empiece? Pero me las vas a quitar todas, pero sí. No, espera un segundo. Hágale. ¿Ibas a decir? No. Ah, bueno. Pensamiento crítico. Yo creo que todos tenemos que empezar a, porque con esta inteligencia artificial que a uno le llega un meme en un video que es claramente absurdo y no tenemos la capacidad de analizar y decir esto, cuál es el pensamiento lógico detrás de esto. Y yo creo que es muy importante tener ese tema. El pensamiento crítico para mí es un tema que es importante y no solamente para los jóvenes, para todos nosotros, porque es que dijeron, no, es que este señor hizo esto o aquello, es que es un bandido, es que no sé qué, y no tienen la capacidad de ni investigar ni ser objetivos. Entonces yo creo que para mí el pensamiento crítico con la resiliencia y tú dale otro. Para mí la disciplina. Yo complementaría lo que dice Fer, estoy de acuerdo con las dos que él resalta, pero la disciplina. Yo creo que nos hemos comido un cuento de, es que el colombiano llega tarde, es que el colombiano… Yo diría que no. Yo diría que tenemos que cambiar la mentalidad sobre nosotros mismos. Tenemos que cambiar cómo nos vemos, cómo afrontamos nosotros los retos. Yo estoy en contra de las generalizaciones. Es que el colombiano llega tarde, es que el colombiano es incumplido, es que el colombiano… No. A mí sí me gustaría que empezáramos a contar las historias. Yo conozco muchos colombianos disciplinados, conozco muchos colombianos puntuales. Entonces yo creo que esa es la historia que tenemos que contar. Tenemos una narrativa como tan sesgada por… Yo creo que no hemos sido conscientes que Colombia ha cambiado mucho. Ha cambiado demasiado, o sea, la Colombia y las organizaciones que conocimos hace unos años no son las mismas que hoy estamos viviendo. Hoy tenemos grandes científicos de datos, hoy tenemos grandes investigadores, hoy tenemos… y que a través de la disciplina, vean, yo recuerdo pues, y ser testigo de cómo madrugábamos muchos en la primera organización en la que yo trabajé a las 6 de la mañana a practicar nuestro inglés, era una empresa alemana. Pero no había excusa para no estudiar inglés, de 6 a 8 de la mañana antes de iniciar la jornada, y tanto colaboradores de planta como los administrativos llegábamos a estudiar. El colombiano sí es disciplinado, el colombiano se levanta, ¿quién de aquí es mamá? Que levante la mano. Las mamás nos levantamos a las 4:30 a dejar todo listo, a organizar. Yo antes era súper obsesionada con el almuerzo de las niñas, que todo saludable, ya solté. Pero las mamás somos muy disciplinadas y los papás también, porque mi esposo es emprendedor y no hay nada más difícil que trabajar desde la casa, que uno se distrae muchísimo. Entonces cambiemos la narrativa frente a esas habilidades que estamos diciendo. El colombiano tiene la capacidad de tener un pensamiento crítico, el colombiano tiene la capacidad de pensar estratégicamente, el colombiano es disciplinado y juicioso, pero como dice Fer, estamos distraídos por las redes sociales, por lo que nos está llegando en las noticias todo el tiempo, peleando por unas bobadas que no tenemos que discutir en este momento. Yo siempre cuando alguien me dice, pero Petro, pero Uribe, pero Abelardo, yo le digo, venga, ¿usted qué país quiere construir? Yo quiero un país con desarrollo, con progreso. Le digo, yo quiero lo mismo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos juntos? Esas son las conversaciones que tenemos que tener en este momento. Gracias, Cami. Además, sé, porque lo aprendí hace media hora, y es que sé que la disciplina es muy importante, y eso hace que tu hija esté hoy en Japón ahí mostrando y llevando todo el talento a través del cello. Mil gracias. Le ha costado. ¿Le ha costado la disciplina o el cello? Claro, las dos, pero uno como papá no puede decir, listo, no, si es que tienes ampollas, no lo hagas más. No, hágale, usted quiere ir a Japón, quiere conocer el mundo a través del cello, pero no me puede cansar. Está bien, está bien. Y también es importante cansarse. Bien. Y sentirlo y procesarlo. Sí, y no, y dejarlos que se cansen. Así es. Así es, para no mimarlos. Gracias. Nos quedan 5 minutos. Hoy estamos en un mundo supremamente tecnológico, y Fernando ahorita hablaba justamente de cómo en otros países van muy adelante sobre lo que nosotros tenemos capacidad, y hoy, por ejemplo, tenemos un reto impresionante en el sector agricultor donde necesitamos desarrollar mucha tecnología, porque lo conozco muy de cerca. ¿Cuáles son,
¿Cuál es una capacidad humana que la tecnología no va a lograr sustituir? La empatía. Lo que tú decías, parar para pensar, parar para coger otra ruta. La máquina sigue con la indicación que le des. Solamente pues la para el humano, o la máquina para cuando ve que se equivoca, pero no puede recalcular. El ser humano necesita parar. Nosotros en Colombia necesitamos parar, pensar, recalcular y cambiar la estrategia muy rápido. Y yo diría que hay una cosa que las máquinas, el ser humano es un animal de historias. Aquí todos creemos en la historia de que el dinero existe. El dinero no existe. ¿Qué es un dinero? ¿Un papelito? ¿O un saldo que dice en el banco tanto? No, es un cuento. Entonces, ese poder de hacer historias, que es precisamente lo que tú estabas diciendo, de creemos un lugar de prosperidad, esto de la patria de milagro es un cuento, es una historia, no es verdad. Es que es una cosa que uno tiene que nosotros como seres humanos nos creemos el cuento. Vamos a conquistar América hace 500 años, vamos a lograr tener esto. Todos son cuentos. Yo creo que la capacidad del ser humano de crear y formar historias para liderar a otros es algo que va a ser muy difícil reemplazar por parte de las máquinas. Sí, esa capacidad, yo estoy de acuerdo, como de soñar. Yo siempre le decía a mi equipo de trabajo, yo trabajé muchos años en innovación, yo les decía, viajen, conozcan, vayan y conozcan otras personas fuera de los 100 banqueros que ustedes ya conocen. La máquina no puede hacer eso, la máquina hace para lo que tú la programes, pero el ser humano tiene esa capacidad de cambiar de ruta, experimentar, probar, mirar, observar. Sí, como yo siento que lo que tenemos de intuir, el discernimiento, eso es muy propio del ser humano y la máquina de nosotros depende de ese buen uso que le demos y cómo ponerla al servicio de qué, eso diría yo. Bueno, muchas gracias. Hoy, como logramos escucharlos y les doy las gracias por compartir también cosas tan personales y muy inspiradoras, creo que el liderazgo no consiste hoy, y es la conclusión, no solamente en dirigir organizaciones y empresas y equipos, es también motivar, es inspirar, es cautivar, es crear esas conversaciones de valores, hacer preguntas valiosas para las personas. Y algo muy especial es cómo recordamos que más allá y detrás de cada indicador, de cada proyecto, de cada gestión, de cada comunidad, de cada organización, lo que existen son seres humanos, ¿cierto? Y ellos son los que justamente a través de esos líderes que estamos buscando formar para el futuro, son los que vamos a lograr sobrepasar esos retos que hoy tenemos y generar grandes transformaciones. Entonces creo que ese es como el aprendizaje de hoy, más allá de justamente ese futuro y esa sensación política que hoy nos agobia a muchos del tema económico, de la tecnología, somos los humanos los llamados a generar esas transformaciones y los que somos realmente capaces de lograrlas. ¿Cómo quisiéramos lograrlos? Y voy a resumir aquí como un par de cositas que escuché y es: queremos líderes íntegros, resilientes, honestos, que tengan una capacidad de comprender y leer muy bien el contexto que nos rodea para poder desde ahí generar oportunidades, obviamente. Y creo que eso sería todo. Muchas gracias. Yo diría que esa capacidad de que todos seamos capaces de inspirar, y lo que decía Cami, con los principios y los valores de las organizaciones o de lo que nosotros creemos, si uno logra hacer eso, de verdad va a generar un mundo mejor. Muchas gracias a ustedes también por escucharnos. Gracias. Ya nos metimos por acá. Por ser los primeros, no sabemos por dónde salir. Muchas gracias a nuestros panelistas por mostrarnos la importancia de fomentar el voluntariado en las organizaciones, formar líderes, niños y jóvenes que contribuyan en la creación de una mejor sociedad, porque el impacto no comienza con los proyectos, comienza con el propósito. Y cuando ese propósito logra movilizar personas, el cambio empieza a multiplicarse.
El año 2026 ha sido declarado el Año Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para visibilizar cómo el voluntariado contribuye a construir comunidades más resilientes, inclusivas y sostenibles. Desde Voluntare queremos sumarnos a esta conversación internacional y aportar desde América Latina experiencias, aprendizajes y nuevas formas de colaboración. Porque cuando hablamos de voluntariado, hablamos de personas que ponen su tiempo, su talento y su compromiso al servicio de los demás. Y eso nos recuerda el lema que hoy nos acompaña, Every Contribution Matters. Precisamente esa movilización de millones de personas en la que hoy reconoce la comunidad internacional. Por eso queremos dar paso a un video muy especial dedicado al Año Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para comprender por qué el voluntariado tiene hoy un papel cada vez más relevante en la construcción del futuro. Vamos a ver el video. Millions of people choose to give their time, skills and energy to a purpose beyond themselves. Some do so in their communities, others through organizations, and increasingly, many do it through their workplace. Corporate volunteers are one of the largest and most diverse volunteer communities worldwide. Through corporate volunteering, companies do more than support social action. They contribute to build a culture of solidarity and active citizenship. Partnership between businesses, civil society, governments, and the United Nations help to connect people with opportunities to engage and to make volunteering more sustainable over time. Partnerships also ensure that volunteer action is anchored in broader efforts for sustainable development. This International Congress, hosted by Voluntare, comes at an important moment in time. In 2026, the International Volunteer Year gives us an opportunity not only to recognize volunteers, but to make volunteering more visible, more accessible, and valued across society. This is a moment to help shape the future of corporate volunteering together. At UN Volunteers, we believe that volunteering is at the core of every development process and that corporate volunteering plays a unique role in mobilizing people, galvanizing communities, and building connections across generations. Thank you for proving that every contribution matters, and I wish you an inspiring Congress. Hemos visto cómo el voluntariado es un movimiento global que une a millones de personas alrededor de un propósito común, construir un mundo más sostenible, solidario y resiliente. Sin embargo, detrás de cada iniciativa, de cada alianza y de cada historia de transformación, hay organizaciones que creen en el poder de la colaboración y que deciden sumar su compromiso para hacerlo posible. En Voluntare sabemos que ningún congreso se construye en solitario. Este encuentro es el resultado del trabajo conjunto de instituciones, empresas y aliados que comparten la convicción de que el voluntariado es una herramienta para transformar nuestras comunidades. Por ello, queremos dedicar unos minutos para expresar nuestro más sincero agradecimiento a quienes con su confianza y compromiso hacen posible esta quinta edición del Congreso Internacional de Voluntariado Corporativo. En este momento quiero invitar a Celina y a Emilio aquí al frente, por favor, para hacer la entrega de los reconocimientos. También invitamos al escenario a los representantes de nuestras organizaciones, socias y patrocinadoras para hacer entrega de este reconocimiento que simboliza nuestro agradecimiento por creer en este proyecto y por seguir impulsando el voluntariado corporativo como una fuerza de transformación social. Voy a mencionarlos y por favor, apenas los mencione, suben aquí al escenario. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, sube su representante, por favor. Cámara de Comercio de Bogotá. Confama. Al subir, permanecen aquí en el escenario para tomar la foto al finalizar la entrega de los reconocimientos. El representante de Confama nos acompaña. Okay. Fundación Bolívar da Vivienda. Fundación Bancolombia.
Fundación Sura. Fundación Trenco. Servir de. Y por último, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Vamos a regalarles un fuerte aplauso, por favor. Ahora queremos compartirles algo de nuestros anfitriones. Vamos a ver un video en pantalla. Profesional y aún así soñar con algo propio para construir, algo que lleve nuestro nombre. En este camino no hay certezas, solo la valentía de intentar, equivocarse y volver a empezar. Así nace el Círculo de Mujeres de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, un espacio donde a través de conferencias, experiencias y conversaciones, 2.600 mujeres adquieren herramientas para el crecimiento de sus negocios y amplían su forma de ver el mundo gracias al relacionamiento con otras empresarias. Porque cuando las mujeres se juntan, sus miradas se expanden y su capacidad de transformar su entorno se multiplica. Cuando una mujer avanza, avanza su negocio, su familia y su comunidad. El Círculo de Mujeres es posible gracias a los empresarios y comerciantes de Antioquia.